Hoy os voy a contar uno de los secretos mejor guardados del cine. Algo que los guionistas no quieren que sepáis. Vengo a contaros las claves de la comedia. ¡Ja! Vale, ¿eso implica que vas a explicar chistes? Probablemente. ¿Y no les quitará eso la gracia? Puede ser. Ya. Pues sí, vamos a hablar de las claves de la comedia. Y como es algo un pelín denso y quizás algo erudito, voy a hacerlo con gafas. Y porque se me ha olvidado ponerme las lentillas, la verdad, se me ha olvidado. Este vídeo puede que quede algo denso, pero créeme que merecerá la pena. Porque vamos a hablar de cómo se hace un gag, de qué hace que un gag funcione o no, de por qué algunos gags pasan de moda y otros sencillamente son eternos, y de por qué a veces en España nos cuesta tanto escribir buena comedia. Y es que un gag, un sketch, un chiste o una coña, todo eso significa en esencia lo mismo. Es una unidad narrativa cómica que tiene significado por sí misma sin necesidad de pertenecer a algo mayor, aunque puede hacerlo. De hecho, las comedias pues son una historia con muchos gags diferentes. Espera, Ale, ¿me estás diciendo que algo tan poco serio como el humor tiene una explicación docta? Pues sí, resulta que algo tan poco serio como un chiste, alguien se paró a analizarlo y a diseccionarlo y a averiguar las partes que tiene para poder recrearlo bien. Y en esencia, cualquier gag se compone de 4 factores: estructura, tema, ritmo y tono. Y sí, sé que son los mismos 4 factores que afectan a la música, a la narrativa en general, al arte, pero ¿qué hacemos? Es que esa terminología se ha empleado en todo lo que sea analizar el arte. La estructura de un gag se refiere a la forma que tiene y las partes que lo componen. Por ejemplo, la estructura clásica, al igual que pasa con la narrativa en general, se compone de planteamiento, desarrollo y remate. ¿Y por qué remate y no desenlace? Bueno, quizás porque remate es más divertido que desenlace y además hace más alusión a lo que es en sí un chiste. El planteamiento lo pone en contexto, el desarrollo lo desarrolla y el remate hace que cuando crees que el chiste va a acabar de una forma, acaba de otra. Y eso es lo que hace gracia. Vamos a poner de ejemplo el chiste del Playmobil que llega al bar. Pero como no tengo Playmobil y solamente tengo Lego, pues vamos a usar Legos. Pero como mi hermano se ha llevado todos los Legos a Alemania, voy a hacerlo con Batman. Batman en forma de Lego entra a un bar y pide una cerveza. El camarero, que en este caso es el Joker, le pregunta: ¿y qué marca de cerveza quiere? Y nuestro Batman Lego, si esto no fuera un chiste, pues diría: pues dame una Alhambra, por ejemplo. Pero como esto es un chiste, el remate sale por la tangente. Y dice: da igual, porque me lo voy a echar por la espalda. Y es muy divertido porque, claro, es un Lego y no tiene articulaciones. Y ahí se produce la comedia, porque evidentemente es una respuesta con sentido, pero no te esperas. Bien, ahora que hemos entendido cómo funciona la estructura de un gag y que nos hemos cargado el chiste del Playmobil para siempre, sigamos. El siguiente componente es el tempo. El tempo se refiere a los ritmos que usa el gag para hacerte reír. Al reírle. Dependiendo de qué clase de comedia sea y qué clase de gag utilices, tendrás un tempo u otro. Por ejemplo, no es lo mismo una comedia de lío, que requiere un tempo rápido de entrar, salir, malentendido, confusión, tal, que una comedia negra y sesuda, donde el gag requiere ser más elaborado. Y cuando hablamos de tono, nos referimos a la intensidad y carácter del gag. Y es lo que le pone apellido a la comedia. Por ejemplo, una comedia con gags en tono suave, pues será una comedia familiar, una comedia blanca. Y una comedia con gags escabrosos y con muerte y con sangre y a mejor humor gore, pues dará una comedia negra, y muy chunga de hecho. Si nuestro gag tiene resoluciones completamente absurdas y fuera de sentido, pues tendremos una comedia absurda. Pero bueno, ¿qué tipos de comedias hay tantos como chistes? Y entonces, ¿por qué hay gags y comedias que sobreviven al paso del tiempo, que da igual cuando las veas, que siempre te hacen reír, y otros que a lo mejor pues no? A ver, pongamos como ejemplo La vida de Brian. La vida de Brian, creada por los Monty Python, es un ejemplo de lo que se llama comedia absurda. Plantea la historia de un niño que nació el mismo día que Jesucristo en Jerusalén, en el portal de al lado de hecho, y la vida que podría haber llevado como Mesías. Pero realmente la vida de Brian no va de eso. La vida de Brian habla de la importancia del lenguaje, habla de filosofía, habla de los problemas de los partidos de izquierda, habla de la aceptación de los oprimidos, de su propia opresión frente al opresor, de la alienación religiosa, habla de todo eso y sobre todos esos temas
crea un manto de comedia. Son temas que estaban vigentes cuando se estrenó hace 40 años y que siguen vigentes hoy en día. Por tanto, no pasan de moda y a día de hoy seguimos entendiendo los mismos chistes porque tenemos los mismos problemas. Porque siempre tendremos necesidad de reírnos y de aprender y de disfrutar de la vida. Así que suscribíos a este canal. Aquí hay todo eso y mucho más. ¿Es esto una autopromoción? Lo es. ¿Debes suscribirte? Debes. Ahora bien, vamos al meollo de la cuestión. Porque en España a veces no sabemos escribir comedia. A veces, a veces. Que otras veces escribimos unas comedias brutales. Pero es cierto, en España muchas veces no sabemos escribir comedia. ¿Y cómo puede ser esto si los españoles somos graciosísimos? Entonces, ¿qué nos pasa? Pues que fallamos en dos puntos. El tema, bueno, a veces acertamos. Y el ritmo lo tenemos de puta madre. El ritmo en nuestros chistes es algo innato y nos diferencia por regiones. Los chistes de cada zona tienen sus propios ritmos y nos definen como región. Por ejemplo, en 8 apellidos vascos se nota perfectamente la diferencia de los chistes de los vascos y de los andaluces por el ritmo. El problema son otros dos puntos, la estructura y el tono. Si hemos dicho que la estructura clásica tiene 3 partes, la estructura española actual que más se lleva tiene 2, introducción y remate. Pregunta y ¡zasca! Buscamos el zasca. Lo hacemos así, siempre. Esto es un ejemplo de la comedia de los Japón que está ahora mismo en cine. ¿Cómo dice que se llama? Shoshito Taniguchi. ¿Veis? No se desarrolla el chiste. Se plantea y zasca. Estamos cayendo en el error de no desarrollar el chiste, de no elaborarlo y jugar con él. Los chistes hay que alargarlos e incluso desarrollarlos más allá de la propia escena. No pasa nada si un gag se alarga durante toda la película o durante todo el capítulo. Por ejemplo, una serie que hace esto increíblemente bien es Friends. Al menos hasta su 4ª temporada. En cada capítulo al principio se planteaba un gag que probablemente no tenía demasiado que ver con la trama principal del capítulo y durante el resto del capítulo hacían alusión a ese gag, hasta que al final del capítulo lo remataban. Y esto permitía que el espectador fuera parte de ese gag, porque lo has visto plantearse, lo has visto crecer como broma y te hace partícipe cuando al final se resuelve. Haces como, ¡ay, Dios, qué bueno! Eso es lo que dijo al principio. Ese es el efecto. No pongo escenas de Friends porque tendría que poner escenas muy largas y me reventarían a copyrights. En cuanto al tono, aquí en España nos pasa un tanto de lo mismo. El ser humano en la comedia, siempre ha tendido a reírse del más desgraciado, del débil. Es así, somos mezquinos y al parecer todo el rato tenemos una especie de empatía y desprecio por el más desgraciado. Somos un poquito cabrones que le hacemos. Y es que da igual en qué época te fijes, que siempre hay un personaje desgraciado del que reírse. El Lazarillo de Tormes, Don Quijote, Charlotte, Cantinflas, es que pasa en todo el mundo y en todas las épocas. Son personajes muy desgraciados, pero tratados con mucho cariño. Y son desgraciados porque se encuentran en situaciones precarias que llegan a resultar ridículas. Y en la ridiculez de las situaciones en las que se encuentran es donde está la comedia. El error es ridiculizar al personaje y no a la situación. Cuando a un personaje entrañable pero desgraciado lo sometes a situaciones ridículas, el espectador acaba empatizando con él. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado todos nos podemos sentir reflejados con ese personaje. Hostias, a mí me ha pasado algo parecido, tal. Bueno, a veces no, a veces la situación es tan grotesca que no, pero empatizas. Puedes llegar a empatizar con ese personaje. Cuando el personaje es ridículo de por sí, o intenta ser el que hace la gracia, tienes un problema. Porque el espectador difícilmente se va a querer sentir identificado con un personaje que en sí es ridículo. Y aquí en España nos hemos encontrado muchas veces con que tenemos muy buenos actores de comedia, así que el planteamiento ha sido, bueno, le escribo tal cosa y el que haga 3 tonterías muy ridículas y ya la gracia. Y pasan cosas como las que pasan. Y es que la comedia es un género tremendamente difícil de escribir. Y más de uno habrá escuchado esa frase de, bueno, si haces un drama que la gente no llora, no pasa nada. Pero si haces una comedia que la gente no se ríe, tienes un problema. Así que respetemos un poquito más la comedia. Valoremos la buena comedia e intentemos entender por qué la otra no nos hace gracia. Y de esto va la película. Joder, la verdad es que ha sido interesante, pero ha sido bastante a tope. Ya que no quería hacer yo un curso de guión como tal, pero me está quedando. Recordad suscribiros si os gusta el contenido, darle me gusta y activar la campanita y todas esas cosas que en serio, sé que suena como una retahíla que suelta un youtuber, pero es que ayuda un montón. Es que no os imagináis cuánto ayuda. Es que los millones vienen a mí. ¡Los millones! Oh, no, en serio, no. La verdad es que no. Pero bueno, ayuda mucho. Ha quedado un buen vídeo.